Esperant Roni Kaplan, és portaveu internacional de l'Exèrcit d'Israel. Bona nit, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por tenerme en el programa. Buenas noches. ¿Cómo ha recibido este anuncio Israel de que España, en este caso la Fiscalía, quiere investigar la actuación del ejército en la franja? Bueno, ante todo nosotros somos conscientes que hay mucha gente en Cataluña que vieron y ver al Estado de Israel como un espejo para establecer la futura nación catalana, más allá de lo que de que la gente sea crítica con la guerra en Gaza. Pero lamentablemente también somos conscientes que al día de hoy ninguna minoría étnica o nacional en España afronta el nivel de boicot que están afrontando los judíos y los israelíes. No en todos lados el gobierno de un país está incitando a su población contra Israel como lo está haciendo el gobierno español. No creo que sea mi lugar analizar la política española como portavoz del ejército, pero tampoco puedo dejar de preguntarme como persona crítica y analítica que soy, ¿por qué el gobierno español ha señalado al judío entre las naciones, al Estado de Israel, como el chivo expiatorio del pueblo español? ¿Acaso hay alguien aquí que esté maniobrando políticamente allí, que se ha enamorado de la misión de salvar el mundo, pseudo salvar el mundo, para salvarse a sí mismo? ¿Por qué una agenda tan hostil contra todo lo que representa Israel? Todo, hasta el equipo de ajedrez de Israel. O sea, ustedes están informando la punta de un iceberg y hay elementos en esta enorme campaña de diplomacia pública contra Israel en España que van mucho más allá de nosotros como Fuerzas de Defensa de Israel, una obsesión para con Israel digna de un análisis psicológico, social, si deseamos entenderla cabalmente, que algún día habrá que hacerlo. Marina. Dígame cuál es la última hora del asalto a la ciudad de Gaza, donde viven más de medio millón de personas. La nueva fase de operaciones se centra en desmantelar el principal bastión terrorista de Hamas en la ciudad de Gaza. Es una operación que es gradual y precisa, que incluye áreas en las que no hemos actuado todavía en las Fuerzas de Defensa de Israel, y la operación está determinada por la necesidad militar de terminar con Hamas y por las consideraciones humanitarias a la población civil. Es importante señalar, Marina, que ambos aspectos forman conjuntamente el plan de las Fuerzas de Defensa de Israel. Hasta el momento 420.000 personas han evacuado la ciudad de Gaza. Israel está pidiendo que salgan de allí, les dice la ruta de evacuación, establecimos en la zona de Jan Yunes también una zona humanitaria con ayuda humanitaria ampliada, pero lamentablemente jamás está haciendo de forma constante es de alguna manera impedir que esa población salga de allí, quiere utilizarlas como escudos humanos, e increíblemente aquel que está cuidando, aquel que está de alguna manera luchando según el derecho internacional humanitario, separando a civiles de terroristas, es aquel que está siendo acusado, mientras que es Israel, mientras que jamás hace caso omiso al derecho internacional humanitario, nadie lo está responsabilizando por nada. Yo creo que esto es parte de una obsesión contra Israel. ¿No se pone en peligro las vidas de los rehenes en manos de Hamás con esta operación? Jamás desde el principio de la guerra ha utilizado la vida de los rehenes como moneda de cambio, ¿verdad? Desde el primer momento. Nosotros estamos luchando por esos rehenes, son nuestras familias, son nuestros seres queridos, son nuestros amigos, y básicamente estamos haciendo todo para crear las condiciones necesarias para que los rehenes puedan salir de la franja de Gaza, los que están, los vivos a sus familias, y los muertos hacia un santo sepulcro. Le pregunto porque a principios de agosto precisamente el jefe del Estado Mayor se opuso a lanzar este asalto porque decía esto, consideraban que ponían en peligro la vida de los rehenes. Los familiares de los cautivos también lo creen. ¿Qué ha cambiado? Bueno, la realidad es que se ha desvirtuado quizás
ese elemento, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos, o sea, cada paso que damos en Gaza está guiado por dos imperativos: traer a los rehenes a casa y asegurar que jamás, nunca más pueda secuestrar rehenes, y no podemos al fin y al cabo vivimos a 1 kilómetro de la franja de Gaza nosotros aquí, ¿sí? Están al lado, nuestros hijos, no podemos heredar esta guerra a las próximas generaciones. Pero básicamente creo que se desvirtuó un poco, se descontextualizó. Israel es una democracia occidental que está luchando contra el radicalismo islámico. En la democracia occidental hay libertad de prensa, hay diálogos, se habla, a veces se filtran cosas a la prensa, y básicamente son distintos puntos de vista en el marco de los cuales se dialoga. Lo que hay que entender que estamos luchando contra un grupo terrorista en cuya Carta Magna dice que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros, que dividen el mundo entre fieles e infieles. Ellos son los fieles, nosotros los judíos israelíes somos los infieles que estamos cerca, ustedes los españoles y los europeos son los infieles que están un poco más lejos. A Israel hay que conquistarla, hay que hacer un califato sobre las ruinas y los escombros del Estado de Israel moderno. A Europa hay que conquistarla por el sermón. Eso es lo que estamos luchando, y en ese sentido entendemos que somos punta de lanza, trinchera de Occidente, trinchera del mundo libre contra el jihadismo. Qué lástima que eso no se ha entendido de esa manera. Anem a millorar aquesta connexió, perquè la veritat és que no sé a casa, però a mi m'està costant molt seguir què està dient Roni Kaplan, és el portaveu internacional de l'Exèrcit d'Israel. Decía y contaba a los espectadores que ahora mismo no entendía las últimas palabras, imagino que por un fallo de conexión. Déjame preguntarle, entonces, ¿por qué están atacando escuelas y hospitales? Una excelente pregunta, Marini, muchas gracias por la pregunta. Es porque Hamás durante 18 años se ha mimetizado y se ha incrustado dentro de la población civil en la franja de Gaza. ¿Dónde nos encontramos principalmente con los terroristas? Dentro de los hospitales. ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde encontramos los depósitos de armas? Dentro de las escuelas, dentro de los jardines de infantes, dentro de los albergues de Naciones Unidas. Allí es donde Hamás se mimetiza, se incrusta. Por eso parte de nuestros rehenes. ¿Ha dicho de las Naciones Unidas? De las Naciones Unidas, le digo más. Había más de 500 miembros de Hamás que eran también miembros de organizaciones de Naciones Unidas el día 7 de octubre. Hamás penetró las organizaciones de Naciones Unidas dentro de la franja de Gaza. Usted sabe que es verdad que los hospitales tienen una protección especial según el derecho internacional humanitario, pero cuando son utilizadas por una de las partes en el conflicto, en este caso Hamás, para su beneficio militar, bajo ciertas restricciones, pierden esa protección especial. Porque claro, tú sabes que nosotros alcanzamos a Muhammad Sinwar, el jefe supremo de Hamás después de Yahya Sinwar, lo alcanzamos 30 metros por debajo del hospital Nasser en Khan Yunis, y lo alcanzamos sin tocar el hospital, obviamente, pero él en ese momento estaba hablando con sus jefes iraníes para cometer otro 7 de octubre. Millones de 7 de octubre más quieren cometer un Hamás que cometió lo que cometió para generar una convergencia de frente. ¿Ustedes saben que Israel es un sexto del 1% del Medio Oriente en tamaño? La intención era hacer caer a Israel, un país que está luchando por su existencia hace 77 años. Y básicamente la incomprensión por parte de España es parte de una propaganda, o más bien una industria de mentiras en torno a Israel, que está siendo repetida por parte de la prensa y por parte de la academia, pero no dejan de ser falsedades. Y quiero decir también una cosa importante. Acusar a Israel de genocidio es falso y lamentablemente, lo digo con dolor en el corazón, es antisemita. Jamás, no Israel, intentó el genocidio el día 7 de octubre. Israel defiende a su población y protege a los civiles palestinos cumpliendo con la ley internacional. Israel protege a los civiles palestinos mucho más de lo que los protege el propio Hamás, y eso es de esa manera luchamos. El esfuerzo humanitario es parte central de nuestra actividad. Yo le pregunto... Perdone. Sí, es que déjame, va apuntando muchos temas y me gustaría preguntarle,
¿qué pasa con los niños? Porque el ejército israelí ha matado 20.000 niños, es el 2% de la población infantil de Gaza. Es un niño palestino muerto cada hora en estos 2 últimos años. Sí, la verdad que es lamentable y sumamente triste, pero no hay algo que digas sobre los judíos o sobre el Estado judío que no haya alguien que esté dispuesto a creerlo. Basta con decir asesinos de niños, para que parte de los españoles intenten instalar una narrativa enraizada culturalmente en los niveles más oscuros y perversos contra los judíos a lo largo de la historia. Y de esta manera se intenta aislar a Israel. La realidad es que el responsable de el sufrimiento que es real de la población civil en la Franja de Gaza es el Hamas, que comenzó esta guerra, se mimetizó en la población civil. Yo le pregunto, además que los datos que está diciendo son datos de Hamas, ¿usted conoce algún ejército en el mundo, un país en el mundo que haya pasado más de 200 millones de toneladas de ayuda humanitaria, 80% de esa comida a población del enemigo? ¿Usted conoce algún país en el mundo que haya pasado más de 14 millones de litros de agua a la población civil del enemigo? ¿Por qué estamos luchando durante 2 años con Hamas y nos llevó 12 días Irán o 70 días Hezbollah? Sí. Porque Hamas se mete dentro de la población civil. Nuestros enemigos no son la población civil en Gaza. Nuestro enemigo es el Hamas, que se incrusta, se mimetiza y lamentablemente, en vez de inculpar, en vez de responsabilizar al radicalismo islámico, a aquellos que no creen en los derechos ni de lo que conseguimos como civilización occidental en los últimos 1000 años, y que llaman a ser un Estado regido por la religión radicalista islámica, Marina, lamentablemente inculpan a la democracia occidental. Y eso es lamentable. Si tienen tan claro que España está difundiendo mentiras, ¿por qué han matado a 246 periodistas en esta guerra? Es que lo digo porque nunca antes habían muerto tantos informadores en un conflicto. No se entiende, es contradictorio. La pregunta, Marina, es muy importante explicarlo. Primero que nada, esos datos son datos del Hamas. Y usted en este momento está repitiendo la propaganda del radicalismo islámico que divide al mundo entre fieles e infieles, quiere conquistar a Europa por el sermón y quiere conquistar a Israel por la espada. Ahora, hay que entender que hay aquí una campaña comunicacional que muchas de las personas que están vestidas con press y con casco de periodista dentro de la Franja de Gaza, como el señor Anas, que alcanzamos hace unos días, son jefes de escuadrones del Hamas, son terroristas. Todo el tema en la Franja de Gaza es dual. ¿Cómo me explicás, por ejemplo, que la mayoría de personas combatientes en la Franja de Gaza mueren vestidos de civiles? ¿Cómo me explicás, por ejemplo, que la mayoría de muertos en la Franja de Gaza son personas que están en edad de combate y masculinos, de 16 a 48, 49 años? La realidad es que jamás lo que hace es mimetizarse dentro de la población civil. No, nosotros no atacamos a periodistas. Le digo la verdad, si mi ejército atacase a un periodista, yo trabajo hace muchos años con periodistas, tomo este uniforme, mira, ¿sí? Y me lo saco. Me saco la camisa, pero bajo ningún concepto. Nosotros luchamos según el derecho internacional humanitario. Por detrás de cada uno de nuestros objetivos hay una necesidad militar, y ustedes están repitiendo la propaganda del Hamas y le está haciendo muy mal a Occidente, por alguna razón que no entiendo cuál es, pero en la selectividad del activismo de parte de la prensa, parte de la academia y parte de los políticos españoles radica su antisemitismo. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, que es de periodista, que es el de preguntar. La libertad de prensa, usted sabe, es un derecho básico y hacemos nuestro trabajo, que es preguntar. Quería terminar. Quería terminar hablando de las Naciones Unidas. Hay ya un grupo de expertos que han dictaminado que lo que está haciendo el ejército de Israel, el gobierno de Netanyahu, es un genocidio en Gaza. ¿Usted cree que esto también forma parte de la acción de Hamas? Ay, que l'hem perdut. ¿Me escucha?
Ahora escuchamos. Perdone que no me llegaba el sonido. Ante todo le agradezco sus preguntas y nosotros somos gente de diálogo. Estamos siempre abiertos a la pregunta. No obstante, acusar a Israel de genocidio es falso. Ustedes analicen la franja etaria, las edades de las personas que están muriendo en Gaza y van a ver que en las edades de combatientes masculinos de 16 a 48 años están muriendo muchísimo más gente que en otras edades. No tenemos ningún tipo de intención de generar un genocidio en la franja de Gaza. Por el contrario, hemos pasado más de 200 millones de camiones, de toneladas de ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Es 1 tonelada de comida por persona. ¿Y cómo puede ser que la gente muera de hambre? 14 millones. Señor Kaplan, pasamos todos los días. Sí. ¿Cómo puede ser que la gente muera de hambre si ustedes defienden que están pasando esta ayuda humanitaria? Porque la responsabilidad por la distribución de la comida no es de Israel, es de las organizaciones internacionales. Y muchas veces lo que hace Hamas es robarse esa comida que Israel permite su paso, venderla en precios sumamente altos en el mercado, quedarse con el dinero, contratar más terroristas asesinos a sueldo y de esa manera eternizarse en el poder. Y le vende a los que tienen plata y le roba a los pobres. Pero Israel ha permitido el pasaje, Israel cumple con su responsabilidad según el derecho internacional humanitario. Justamente por esta industria de mentiras contra Israel se acusa a quien lucha según el derecho internacional humanitario y no se responsabiliza al Hamas, que hace caso omiso a ese derecho internacional humanitario, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir que en esa selectividad y en esa forma de ver Israel, y solamente Israel, ¿verdad? Porque ¿cuántos conflictos hay en este mundo, en este momento y lo que está sucediendo? Entonces, si los judíos murieron 60% de judíos durante el Holocausto en Europa y ahora murieron 2% de la población civil en la Franja de Gaza, y repito, ojalá no hubiese ni un solo civil muerto en la Franja de Gaza. No es nuestra intención que muera ni un solo civil en la Franja de Gaza. Jamás la intención de Hamas es que mueran 10 millones de israelíes, que esto es el total de la población, y en ese sentido, el que es genocida es el Hamas. Está escrito en su carta magna, Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros. Israel está defendiendo a su población y está protegiendo a civiles palestinos según la ley internacional. Déjeme hacer la última pregunta. ¿Se va a deportar a los palestinos a otros países? Yo no he escuchado eso en los pasillos del ejército en ningún lugar. No lo he escuchado, por lo menos yo, en ningún momento. Nosotros tenemos dos objetivos en esta guerra. Devolver a nuestros 48 secuestrados y terminar de desmantelar a Hamas desde el punto de vista militar y desde el punto de vista gubernamental. Hamas puede terminar esta guerra en 3 minutos. Tiene que dejar las armas y devolver a nuestros secuestrados. Solamente eso tiene que hacer. Imagínense si su población está sufriendo, ¿por qué Hamas no lo hace? Si su población está sufriendo, ¿por qué no les importan los seres humanos? Porque los seres humanos les importan a los españoles y a los israelíes y al mundo occidental, pero en esa cultura de la muerte, la del radicalismo islámico, la de fieles e infieles, los seres humanos, la religión ha transformado a los seres humanos en asesinos. Y Dios llora. Y eso es lo que está pasando. Tenemos a la flotilla, digo tenemos porque una parte de los barcos salieron de Barcelona, una flotilla que quiere romper con el bloqueo humanitario. Ustedes han dicho ya que los van a tratar como terroristas. ¿Qué significa el bloqueo humanitario? Yo le vuelvo a repetir. Nosotros estamos, miren, le voy a contar para que realmente tengan toda la información, también su audiencia y todo, ¿verdad? En vista de la expansión de las operaciones, nosotros la semana pasada designamos la zona humanitaria, la ciudad de Geniúnes, una zona humanitaria. La zona humanitaria incluye infraestructura esencial como hospitales de campaña, tuberías de agua, instalaciones de desalinización de agua para la población civil palestina, junto con suministro continuo de alimentos, de tiendas de campaña. Queremos ingresar con 100.000 tiendas de campaña, medicinas, equipos médicos en la zona. Nuestros esfuerzos humanitarios
continúan de manera permanente en cooperación de las Naciones Unidas y de organizaciones internacionales, en paralelo con la operación terrestre que le comentaba antes. La zona humanitaria en Geñunes ilustra que los esfuerzos son sin precedentes por parte de nuestras fuerzas para garantizar que los civiles tengan acceso a la infraestructura humanitaria que es necesaria mientras permanecen fuera del peligro o con menos peligro de las zonas de combate activas. Por eso es que nosotros todo el tiempo estamos lanzando panfletos, pidiéndole a la población por mensajes de texto, por llamadas pregrabadas, etcétera, que salgan de esos lugares. Entonces, estas flotillas, más que flotillas que quieren romper el cerco humanitario, que suena sumamente bombástico, pero es otra mentira más de la industria de las mentiras, porque no hay un cerco humanitario, es una flotilla del selfie, para que personas tengan más seguidores en sus redes sociales, en el Instagram y en el Twitter. Si hay alguien que está preocupado por los civiles en la Franja de Gaza, somos nosotros, porque nosotros queremos llegar a la paz con ellos llegado un día. Nuestra esperanza es un día vivir acá en paz, es criar acá a nuestros hijos con salud, con paz. ¿Usted sabe que Israel es el país que tiene más hijos por pareja en el mundo occidental? 3.1 hijos por pareja. Imagínese lo que amamos a los niños, que tenemos más de 3 hijos por pareja aquí en este lugar. Todo el resto de lo que se dice Israel, de niños, etcétera, etcétera, no es más que una flagrante mentira que no tiene ningún tipo de base en la realidad. Perdón que se lo digo de esa manera, pero a veces cuando a uno le hablan de esa manera y cuando a uno lo agreden de esa manera y de forma constante, y el gobierno español ha puesto al judío y al israelí como chivo expiatorio del pueblo español, eso es una vergüenza. Y lo digo con dolor, no lo digo desafiando. Yo soy una persona humilde, soy una persona de bien, soy un padre de familia y estoy acá en la reserva durante casi 2 años. Yo soy un civil que estoy en la reserva acá hace casi 2 años para restaurar la seguridad y la percepción de seguridad de mi mujer, de mis hijos, de nuestra ciudadanía y al fin y al cabo de todo lo que es el mundo libre y el hemisferio occidental, porque somos trincheras. És Roni Kaplan, és el portaveu internacional de l'exèrcit d'Israel.